Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Después de meses buscando trabajo, finalmente conseguí un empleo como guardia de seguridad nocturno en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, el Monumento al Ángel de la Independencia. El sueldo era decente, los horarios me convenían, y pensé que sería un trabajo tranquilo. Qué equivocado estaba. La primera noche fue exactamente lo que esperaba. Llegué a las 10 de la noche, me reuní con Carlos, el guardia del turno diurno, quien me mostró las instalaciones. El monumento se veía imponente bajo las luces nocturnas, la figura dorada del ángel brillando contra el cielo oscuro de la capital. Carlos me explicó la rutina: recorridos cada 2 horas, monitoreo de las cámaras de seguridad y mantener alejados a los vagabundos y vándalos que ocasionalmente intentaban acercarse. Es un trabajo fácil, me dijo Carlos mientras me entregaba las llaves. Solo mantente despierto y todo estará bien. El único problema son los gatos callejeros que a veces rondan por aquí, pero no hacen daño. Sonrió y se despidió, dejándome solo con la majestuosa estructura y el silencio de la noche. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Hice mi primer recorrido alrededor del monumento, revisé todas las puertas y ventanas, y me instalé en la pequeña oficina de seguridad equipada con monitores que mostraban diferentes ángulos del lugar. La iluminación nocturna creaba sombras dramáticas, pero nada fuera de lo normal. Bebí café, leí un libro, y por momentos me quedé observando el tráfico nocturno que pasaba por Paseo de la Reforma. Hacia las 3 de la madrugada, durante mi segundo recorrido, noté algo extraño. No era nada específico, solo una sensación de que algo no estaba del todo bien. El aire se sentía más denso, como si una tormenta estuviera aproximándose, pero el cielo estaba despejado. Las sombras parecían moverse de manera diferente, aunque sabía que era solo mi imaginación jugándome una broma. Después de todo, era mi primera noche en un lugar nuevo y emblemático. Era natural sentir cierta inquietud. Completé mi recorrido sin encontrar nada anormal. Todas las puertas estaban cerradas, no había signos de intrusos, y las cámaras no mostraban actividad inusual. Regresé a mi oficina, anoté todo en el registro de seguridad y me preparé para las largas horas que quedaban hasta el amanecer. Puse música suave en mi teléfono para hacer más llevadero el tiempo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible, que venía de algún lugar del monumento. Al principio pensé que era el viento, pero no había brisa esa noche. Pausé la música y agucé el oído. Ahí estaba de nuevo, un gemido largo y melancólico que se desvanecía en la oscuridad. Revisé las cámaras, pero no vi nada inusual. Probablemente eran los gatos callejeros que había mencionado Carlos. El resto de la noche pasó tranquilamente. Hice mi tercer y último recorrido al amanecer. Todo estaba en orden. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, le mencioné los sonidos que había escuchado. Se rió y me dijo: «Ah, sí, los gatos. Te acostumbrarás. Este lugar está lleno de rincones donde se esconden». Me fui a casa sintiéndome satisfecho con mi primer día de trabajo, aunque algo en el fondo de mi mente seguía inquieto por esos sonidos extraños. Mientras caminaba hacia la estación del metro, me volví para ver una vez más el monumento bajo la luz del alba. La figura del ángel parecía observarme desde su pedestal, y por un momento, juraría que vi una sombra pequeña y ágil moviéndose entre las columnas de la base. Pero cuando miré más atentamente no había nada, solo las primeras luces del día iluminando el mármol blanco y el oro del ángel. La segunda noche comenzó igual que la primera. Llegué puntual, recibí el turno de Carlos y me instalé en mi rutina. Esta vez me sentía más confiado, conocía mejor el lugar y sabía qué esperar, o al menos eso creía. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez fueron más claros, más definidos. No eran simples gemidos o susurros del viento, eran maullidos. Maullidos largos y lastimeros que parecían venir desde el interior mismo del monumento. Me levanté de mi silla y salí de la oficina para investigar. La noche estaba más fría que la anterior, y una ligera neblina comenzaba a formar jirones alrededor de la base del monumento. Los maullidos continuaban, pero de manera intermitente, como si el animal estuviera moviéndose. Encendí mi linterna y comencé a caminar lentamente alrededor de la estructura, siguiendo el sonido.
Los maullidos me llevaron hacia el lado oeste del monumento, donde las sombras eran más profundas y la iluminación nocturna no llegaba completamente. Allí, entre las columnas ornamentales, el sonido se hacía más intenso. Dirigí mi linterna hacia los recovecos y esquinas, esperando encontrar un gato callejero herido o asustado, pero no había nada, solo piedra fría y sombras vacías. ¿Hola?, grité suavemente, sintiéndome un poco ridículo por hablarle a un gato. ¿Estás herido, pequeño? Los maullidos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue más inquietante que los sonidos mismos. Era como si toda la vida nocturna de la ciudad hubiera pausado para escuchar mi voz. Esperé varios minutos, pero los maullidos no regresaron. Decidí hacer un recorrido más exhaustivo alrededor del monumento, revisando cada rincón donde un gato podría estar escondido. Encontré algunos espacios pequeños entre las decoraciones arquitectónicas, pero todos estaban vacíos. No había rastros de comida, pelo de gato o cualquier evidencia de que un animal hubiera estado allí recientemente. Regresé a mi oficina algo desconcertado. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última hora, prestando especial atención a la zona donde había escuchado los maullidos. Las imágenes mostraban claramente mi figura caminando con la linterna, pero no había rastro de ningún animal. Ni siquiera las sombras sugerían movimiento que no fuera el mío. Esto me perturbó más de lo que quería admitir. Los sonidos habían sido tan claros, tan reales. No era posible que me los hubiera imaginado. Decidí hacer anotaciones detalladas en mi registro de seguridad, incluyendo la hora exacta, la duración de los sonidos y su ubicación aproximada. Si esto continuaba, al menos tendría un registro para mostrar a mis supervisores. Alrededor de las 4 de la madrugada, los maullidos regresaron. Esta vez venían de una dirección diferente, el lado este del monumento. Eran más urgentes, más desesperados. Sonaban como si un animal estuviera en grave peligro. Sin vacilar, tomé mi linterna y corrí hacia el sonido. Cuando llegué al lado este, los maullidos se volvieron más fuertes y específicos. Parecían venir desde arriba, desde algún lugar en las escaleras que conducían a la base superior del monumento. Subí cuidadosamente siguiendo el sonido. Mi linterna iluminaba cada escalón, cada rincón, pero no encontraba nada. Los maullidos me llevaron hasta la plataforma intermedia del monumento, donde las estatuas decorativas creaban un laberinto de sombras. Ahí, el sonido era ensordecedor. Estaba prácticamente encima de mí, como si el animal estuviera directamente sobre mi cabeza. Levanté la linterna hacia el techo de la plataforma, pero solo vi piedra tallada y decoraciones doradas. Entonces, tan súbitamente como habían comenzado, los maullidos se detuvieron. Pero esta vez, en lugar del silencio inquietante, escuché algo diferente. Pasos suaves y rápidos, como los de un animal pequeño corriendo sobre piedra. Los sonidos se alejaban, bajando por las escaleras por donde había subido. Bajé rápidamente, siguiendo los pasos. Podía escucharlos claramente, el sonido rítmico de pequeñas patas tocando la piedra, dirigiéndose hacia la base del monumento. Pero cuando llegué abajo y dirigí mi linterna hacia donde deberían estar los pasos, no había nada, solo el pavimento vacío y el silencio nocturno. Permanecí allí durante varios minutos, esperando, escuchando. Mi corazón latía fuertemente, no solo por la carrera, sino por la creciente sensación de que algo no estaba bien. Estos no eran gatos callejeros ordinarios. Había algo extraño en la manera en que los sonidos se movían, en cómo desaparecían sin dejar rastro. Regresé a mi oficina con más preguntas que respuestas. Revisé nuevamente las cámaras de seguridad, esta vez enfocándome en los últimos 20 minutos. Las imágenes me mostraban corriendo por las escaleras, siguiendo algo que las cámaras no podían captar. Se veía como si estuviera persiguiendo fantasmas. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme la sensación de estar siendo observado. Cada vez que miraba los monitores, esperaba ver algo moviéndose en las sombras. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía sobresaltar. Cuando llegó mi reemplazo por la mañana, me apresuré a preguntarle sobre los gatos del área. ¿Gatos?, dijo con expresión confundida. No, aquí no hay gatos. De vez en cuando aparece alguno, pero los servicios de control animal los retiran rápidamente. Este lugar está muy limpio y vigilado para que se establezcan colonias de gatos callejeros.
Sus palabras me helaron la sangre. Si no había gatos, entonces, ¿qué había estado escuchando? La tercera noche llegué al trabajo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había pasado todo el día pensando en los maullidos y en las palabras de mi compañero. Si no había gatos en el área, entonces tenía que encontrar una explicación lógica para lo que había estado escuchando. Tal vez eran sonidos que se filtraban desde edificios cercanos, o algún tipo de eco acústico que distorsionaba ruidos normales. Decidí tomar un enfoque más científico. Traje conmigo una grabadora de audio digital y un termómetro infrarrojo que había comprado por internet. Si iba a investigar estos fenómenos, lo haría apropiadamente. También había descargado una aplicación en mi teléfono que podía detectar frecuencias de sonido inusuales. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Hice mis recorridos de rutina, monitoré las cámaras y mantuve todos mis dispositivos listos para cualquier actividad extraña. Fue hasta las 2:30 de la madrugada cuando comenzó el espectáculo. Esta vez no fueron solo maullidos. Comenzó con un sonido rasposo, como garras arañando piedra. Venía desde el monitor que mostraba el lado norte del monumento. Me acerqué a la pantalla y vi algo que me dejó sin aliento. Una sombra. No era una sombra ordinaria creada por la iluminación, sino algo más denso, más definido. Se movía con fluidez entre las columnas, demasiado grande para ser un gato real, pero con movimientos inequívocamente felinos. Activé inmediatamente mi grabadora y comencé a documentar todo. Son las 2:32 de la madrugada. Murmuré al micrófono. Puedo ver una sombra de forma animal, moviéndose en la cámara número 3. El movimiento es consistente con un felino grande, pero las proporciones parecen estar distorsionadas. La sombra se movió hacia la cámara número 4 y la seguí cambiando de monitor. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. La forma se deslizaba entre las estructuras arquitectónicas con una gracia sobrenatural, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera olfateando el aire. Cuando se detenía, podía distinguir lo que parecían ser 2 puntos brillantes, donde deberían estar los ojos. Tomé mi linterna y salí de la oficina, dirigiéndome hacia la ubicación donde había visto la sombra por última vez. Mi plan era llegar allí mientras la criatura, o lo que fuera, todavía estuviera en el área. Corrí silenciosamente hacia el lado norte del monumento, manteniendo mi grabadora activa. Cuando llegué al lugar, no había nada visible, pero pude sentir una presencia. El aire se sentía diferente, más frío, más denso. Dirigí mi linterna hacia los lugares donde había visto la sombra, pero solo encontré piedra vacía. Sin embargo, cuando apunté la luz hacia el suelo, noté algo extraño. Huellas. No eran huellas normales. Eran marcas circulares pequeñas en el polvo, del tamaño apropiado para las patas de un gato, pero estaban dispuestas en un patrón demasiado perfecto. Se dirigían en línea recta hacia una de las columnas ornamentales, y luego simplemente desaparecían, como si el animal hubiera saltado directamente hacia arriba. Usé mi termómetro infrarrojo para medir la temperatura del área. Los resultados fueron desconcertantes. Mientras la temperatura ambiente era de aproximadamente 18 grados Celsius, las áreas donde había visto la sombra mostraban lecturas de 12 grados. Había bolsas de aire frío que no tenían explicación lógica. Seguí las huellas hasta donde terminaban, junto a la columna. Dirigí mi linterna hacia arriba, siguiendo la superficie de la piedra tallada. A unos 3 metros de altura, grabada en la piedra misma, había una marca que no había notado antes. Era una pequeña figura felina, tan detallada que parecía haber sido tallada por un artista experto. Pero cuando consulté mis notas sobre la historia del monumento, no recordaba haber leído sobre decoraciones de gatos. Regresé a mi oficina para revisar las grabaciones de las cámaras. Lo que vi me dejó completamente confundido. Las cámaras mostraban claramente mi figura caminando hacia la columna, dirigiendo mi linterna hacia arriba, pero no había rastro de las huellas que había visto. El suelo se veía completamente limpio en las grabaciones, sin marcas de ningún tipo. Esto era imposible. Había visto las huellas con mis propios ojos, las había fotografiado con mi teléfono, había medido la temperatura anómala, pero las cámaras no registraban nada de esto. Era como si estuviera experimentando una realidad paralela que solo yo podía percibir. Decidí esperar en la oficina, monitoreando cuidadosamente todas las cámaras. No tuve que esperar mucho. A las 3:15,
La sombra apareció de nuevo, esta vez en la cámara número 2. Era más definida que antes, más sólida. Podía ver claramente la forma de un gato grande, con una cola larga y orejas puntiagudas. Pero había algo perturbador en sus proporciones. Era demasiado alargado, demasiado fluido en sus movimientos. La sombra se movió directamente hacia la cámara, acercándose cada vez más hasta que llenó completamente la pantalla. Por un momento, todo lo que pude ver fueron esos dos puntos brillantes que parecían ser ojos, mirándome directamente a través de la cámara. Entonces la pantalla se llenó de estática por unos segundos, antes de volver a la normalidad. Cuando la imagen se estabilizó, la sombra había desaparecido. Revisé todas las otras cámaras, pero no había rastro de la criatura. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Reproduje la grabación una y otra vez, estudiando cada frame. La transición de la sombra acercándose a la estática era instantánea, sin frames intermedios. Por el resto de la noche no hubo más apariciones, pero cada vez que miraba las cámaras tenía la sensación de que algo me estaba observando desde los ángulos muertos, desde los espacios que las cámaras no podían cubrir. Era una sensación persistente e inquietante que me mantuvo en estado de alerta hasta que llegó mi reemplazo. Antes de irme, decidí hacer una cosa más. Regresé a la columna donde había visto la figura felina tallada. Quería fotografiarla adecuadamente con luz natural, pero cuando llegué allí, la columna estaba completamente lisa. No había rastro de ninguna talla, ninguna marca que sugiriera que hubiera estado allí alguna vez. Esto me perturbó más que todos los otros fenómenos combinados. Había visto esa talla con mis propios ojos. La había examinado cuidadosamente con mi linterna. No era algo que pudiera haber imaginado. Sin embargo, ahora no había evidencia de que hubiera existido jamás. Mientras caminaba hacia el metro, me volví para mirar el monumento una vez más. Esta vez, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la cima del monumento, silueteada contra el cielo matutino, había una figura pequeña y ágil. Era demasiado pequeña para ser humana, pero demasiado grande para ser un gato real. Se mantuvo allí por un momento, como si me estuviera observando, antes de desaparecer detrás de la figura del ángel. Supe en ese momento que lo que estaba experimentando era algo más que gatos callejeros o trucos de luz y sombra. Había algo en el monumento, algo que solo yo parecía poder percibir, y cuanto más lo pensaba, más cuenta me daba de que tal vez no era coincidencia que yo fuera el único que lo veía. Después de la tercera noche, sabía que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando los fenómenos extraños que estaba experimentando. Decidí usar mi día libre para investigar la historia del monumento al Ángel de la Independencia, esperando encontrar alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo. Mi primera parada fue la Biblioteca Central de la Ciudad de México. Pasé horas buscando información sobre la construcción del monumento, que comenzó en 1902 bajo la supervisión del arquitecto Antonio Rivas Mercado. La construcción tomó 8 años y fue inaugurada en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México. En los archivos históricos, encontré fotografías fascinantes del proceso de construcción. Las imágenes mostraban a docenas de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes europeos, trabajando en condiciones difíciles. Pero fue en una fotografía particular donde encontré algo interesante. En una imagen tomada durante 1907, se podía ver claramente un gato negro sentado entre los trabajadores durante un descanso. La fotografía tenía una nota al dorso: Sombra, la mascota de los trabajadores del monumento, siempre presente durante las obras. Esto me emocionó enormemente. Había encontrado evidencia de que efectivamente existió un gato asociado con la construcción del monumento, pero necesitaba más información. Busqué en periódicos de la época, utilizando los archivos digitalizados de la biblioteca. Los diarios de 1907 y 1908 contenían varios artículos sobre el progreso de la construcción, pero fue en una edición de El Imparcial de octubre de 1908 donde encontré algo extraordinario. Los trabajadores del Monumento a la Independencia han reportado la misteriosa desaparición de su mascota, un gato negro conocido como Sombra. El animal, que había sido una presencia constante en la obra durante más de un año, desapareció sin rastro la semana pasada. Los trabajadores, particularmente supersticiosos,
Consideran esto como un mal augurio para la finalización del proyecto. La fecha coincidía con una fase crucial de la construcción, la instalación de los cimientos finales para la base del monumento. Continué buscando y encontré otro artículo, esta vez en el Universal, fechado 2 semanas después. Los trabajadores del monumento han abandonado sus labores durante 2 días, negándose a continuar hasta que se realicen ceremonias para apaciguar lo que consideran espíritus malignos. La desaparición de su mascota, combinada con varios accidentes menores, ha creado un ambiente de inquietud entre los obreros. El arquitecto Rivas Mercado ha tenido que negociar con los líderes sindicales para resolver la situación. Esto era exactamente lo que estaba buscando. Había una conexión clara entre la desaparición del gato y los eventos que estaba experimentando, pero necesitaba más detalles sobre qué había sucedido realmente con Sombra. Busqué en archivos de testimonios orales y memorias de trabajadores de la época. En la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontré una colección de entrevistas realizadas en los años 1950 a supervivientes de la construcción del monumento. Una entrevista en particular capturó mi atención. Don Esteban Morales, albañil, 78 años, participó en la construcción del monumento entre 1905 y 1909. El testimonio decía: Sombra era más que una mascota para nosotros. Era como un guardián del lugar. Siempre sabía cuándo iba a haber problemas. Se ponía inquieto antes de los accidentes. Pero cuando desapareció, todos sabíamos que algo malo había pasado. Algunos decían que había caído en una de las zanjas de los cimientos, otros que había sido envenenado, pero yo creo que alguien lo hizo desaparecer a propósito. Cuando el entrevistador le preguntó qué quería decir con «a propósito», don Esteban respondió: había rumores de que algunos capataces creían que era necesario un sacrificio para proteger el monumento, cosas del viejo mundo, supersticiones que trajeron los trabajadores europeos. Nunca se probó nada, pero después de que Sombra desapareció, encontramos señales extrañas talladas en las piedras de los cimientos, figuras de gatos, símbolos que nadie reconocía. Esto me dio escalofríos. Las figuras talladas que había visto en mi tercera noche de trabajo podrían no haber sido producto de mi imaginación. Decidí buscar más información sobre supersticiones relacionadas con la construcción de monumentos. En una sección especializada de folclore mexicano, encontré referencias a prácticas europeas medievales donde se creía que enterrar un animal vivo en los cimientos de una estructura importante le daría protección espiritual. Aunque estas prácticas eran consideradas arcaicas incluso en 1908, algunos trabajadores inmigrantes podrían haber mantenido esas creencias. También descubrí que el gato negro había sido considerado durante siglos como un guardián espiritual en muchas culturas. En la tradición esotérica, se creía que los gatos negros podían ver y comunicarse con el mundo espiritual. Si Sombra había sido deliberadamente sacrificado como parte de algún ritual de protección, esto podría explicar por qué su espíritu permanecía vinculado al monumento. Busqué información sobre otros guardianes de seguridad que hubieran trabajado en el monumento. En los archivos de la empresa de seguridad, encontré reportes que se remontaban a los años 1960. Para mi sorpresa, había múltiples informes de actividad animal inusual durante turnos nocturnos. Los reportes describían maullidos sin fuente identificable, sombras que se movían de manera no explicable y una sensación general de inquietud entre los guardias nocturnos. Un reporte de 1987 era particularmente detallado. El guardia nocturno, José Hernández, reporta avistamientos consistentes de lo que describe como un gato grande y oscuro que aparece en las cámaras de seguridad pero no puede ser localizado físicamente. Hernández ha solicitado transferencia a otro sitio, alegando que la situación le está afectando psicológicamente. Había al menos 12 reportes similares a lo largo de los años, todos describiendo experiencias muy parecidas a las mías. Esto me tranquilizó y me perturbó al mismo tiempo. Por un lado, no estaba loco. Otros habían experimentado fenómenos similares. Por otro lado, esto significaba que lo que estaba sucediendo era real y había estado ocurriendo durante décadas. Mi investigación también reveló un patrón interesante. Los avistamientos del gato fantasma tendían a intensificarse durante ciertas épocas del año, particularmente en octubre,
el mes cuando Sombra había desaparecido originalmente. También había más actividad durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda. Armado con esta información, regresé a mi trabajo esa noche con una perspectiva completamente diferente. Ya no estaba lidiando con un fenómeno inexplicable, estaba interactuando con el espíritu de un animal que había sido injustamente tratado hace más de un siglo. Sombra no era una amenaza, era una víctima que había estado tratando de comunicarse durante décadas. Pero esto también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué quería Sombra? ¿Por qué se estaba manifestando más intensamente conmigo que con otros guardias? ¿Y qué podía hacer yo para ayudar a resolver esta situación? Estas preguntas me acompañaron mientras me dirigía al trabajo, sabiendo que ya no era solo un guardia de seguridad observando un monumento. Era un participante en una historia que había comenzado hace más de 100 años y que, de alguna manera, ahora me incluía. La cuarta noche llegué al trabajo con una actitud completamente diferente. Ya no tenía miedo, tenía curiosidad y, extrañamente, un sentido de propósito. Sabía que Sombra era real, que había sido la mascota de los trabajadores del monumento y que algo terrible le había sucedido. Si su espíritu estaba tratando de comunicarse conmigo, entonces tenía la responsabilidad de escuchar. Preparé mi equipo como había hecho la noche anterior. Grabadora, termómetro infrarrojo, cámara, y esta vez también traje un pequeño cuenco con leche y algunas galletas. Sabía que un espíritu probablemente no podía comer, pero quería mostrar respeto y buena voluntad. Las primeras horas fueron inusualmente tranquilas. Ni maullidos ni sombras en las cámaras, ni cambios de temperatura. Comencé a preguntarme si mi investigación había alterado de alguna manera la situación. Tal vez conocer la historia había cambiado la dinámica de lo que estaba sucediendo. Fue a las 3:15 de la madrugada cuando todo cambió. Esta vez no comenzó con maullidos o sombras en las cámaras. Comenzó con una sensación de estar siendo observado tan intensa que me obligó a levantar la vista de mis monitores. Cuando lo hice, casi se me detuvo el corazón. Allí, sentado en el umbral de la puerta de mi oficina, estaba el gato más hermoso y perturbador que había visto jamás. Era completamente negro, con un pelaje que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos eran de un verde brillante que parecía brillar con luz propia. Era grande, mucho más grande que un gato doméstico promedio, y había algo majestuoso en su postura, pero lo más impactante era su transparencia. Podía ver a través de él, como si fuera una proyección holográfica. Los contornos de su cuerpo eran claros y definidos, pero la sustancia parecía estar compuesta de sombra y luz de luna. «Hola, Sombra», dije suavemente, sorprendido por la calma en mi propia voz. «Te he estado esperando». El gato ladeó la cabeza, como si entendiera mis palabras. Sus ojos brillantes me estudiaron con una inteligencia que era claramente sobrenatural. No se movió, pero pude sentir que me estaba evaluando, decidiendo si podía confiar en mí. Lentamente, moví mi mano hacia el cuenco de leche que había preparado. «Traje esto para ti», dije, empujando el cuenco hacia él. «Sé que probablemente no puedas beberlo, pero quería mostrarte que entiendo quién eres». Por un momento, el gato fantasma no reaccionó. Luego, de manera gradual, se acercó al cuenco. Cuando bajó la cabeza como si fuera a beber, pude ver que la leche no se movía. Pero el gesto era claro. Estaba aceptando mi ofrenda, reconociendo mi intención. Después de este intercambio simbólico, Sombra se sentó directamente frente a mí, manteniendo contacto visual. Era una experiencia extraordinaria. Podía sentir su personalidad, su inteligencia, incluso lo que parecía ser una tristeza profunda. No era solo un animal, era un ser consciente que había estado atrapado en este lugar durante más de un siglo. «Sé lo que te pasó», le dije. «Sé que desapareciste durante la construcción del monumento. Sé que eras la mascota de los trabajadores y que algo terrible te ocurrió». Los ojos del gato parecieron brillar más intensamente, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo en su ser espiritual. Entonces, Sombra hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó lentamente y caminó hacia mí. Cuando llegó a mi silla, se detuvo y me miró directamente a los ojos. En ese momento, sentí una conexión que trascendía lo físico. No era telepática exactamente, pero pude percibir emociones y fragmentos de imágenes que no eran mías.
Vi flashes de la construcción del monumento, trabajadores sudorosos bajo el sol, el sonido de martillos y cinceles, el olor a cemento fresco. Vi a Sombra corriendo entre las piernas de los hombres, siendo alimentado por manos callosas, durmiendo en cajas de herramientas. Pero también vi algo más oscuro, figuras encapuchadas reuniéndose en la noche, rituales realizados en secreto y una sensación de traición que me llenó de una tristeza abrumadora. Sombra se alejó de mí y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y me miró por encima del hombro, claramente esperando que lo siguiera. Entendí que quería mostrarme algo. Me levanté y lo seguí fuera de la oficina. Sombra se movía con una gracia sobrenatural. Sus patas no hacían ruido alguno contra el suelo. Me llevó directamente hacia el lado oeste del monumento, el mismo lugar donde había escuchado los primeros maullidos noches atrás. Cuando llegamos allí, Sombra se detuvo frente a una sección específica de la base del monumento. Era un área que había examinado antes, pero ahora, bajo la luz de mi linterna y con la presencia del gato fantasma, parecía diferente. La piedra tenía un color ligeramente distinto, como si hubiera sido reparada o reemplazada en algún momento. Sombra se acercó a la pared y comenzó a hacer movimientos como si estuviera arañando la piedra. No había sonido, pero podía ver claramente sus gestos. Estaba tratando de mostrarme algo específico sobre esa sección de la pared. Me acerqué y examiné la piedra más cuidadosamente. Con mi linterna, pude ver que efectivamente había diferencias sutiles en la textura y el color. Esta sección había sido trabajada en un momento diferente al resto de la base. Pasé mi mano sobre la superficie y noté que estaba ligeramente más fría que las áreas circundantes. Sombra se alejó de la pared y se sentó, observándome. Sus ojos brillantes estaban fijos en mí, esperando que comprendiera lo que estaba tratando de comunicar. La implicación era clara. Había algo detrás de esa pared, algo relacionado con su desaparición. ¿Estás aquí?, le pregunté suavemente. ¿Está aquí tu cuerpo? Los ojos de Sombra brillaron con lo que interpreté como confirmación. Entonces hizo algo que me sorprendió. Se acercó a mí y frotó su forma espectral contra mis piernas. No pude sentir contacto físico, pero sí una sensación de calor y gratitud que me llenó de emoción. En ese momento, comprendí que había estado solo durante más de un siglo, que nadie había reconocido su presencia o había tratado de entender lo que le había sucedido. Yo era la primera persona que había tomado en serio sus manifestaciones y había hecho el esfuerzo de investigar su historia. Después de este intercambio, Sombra se alejó unos pasos y se sentó nuevamente, observándome con esa expresión inteligente. Podía sentir que había más que quería mostrarme, pero también que estaba evaluando mi reacción a lo que ya había revelado. «Entiendo que quieres que sepa dónde estás», le dije, «pero necesito entender más. ¿Qué quieres que haga con esta información?» Sombra se levantó y caminó hacia otra sección de la base del monumento. Esta vez me llevó hacia el lado oeste, donde me había conducido durante mi segunda noche de trabajo. Se detuvo frente a una de las columnas ornamentales y comenzó a hacer gestos hacia arriba. Dirigí mi linterna hacia donde estaba señalando y vi algo que me dejó sin aliento. Grabada en la piedra, a aproximadamente 2 metros de altura, había una serie de símbolos que no había notado antes. No eran parte de la decoración original del monumento. Habían sido tallados posteriormente, probablemente durante la construcción. Los símbolos incluían figuras geométricas, lo que parecían ser letras en algún alfabeto antiguo, y en el centro, claramente visible, la figura de un gato. Pero no era una representación artística, era un símbolo ritual, rodeado de otros signos que sugerían algún tipo de ceremonia o invocación. Sombra se acercó a la base de la columna y comenzó a hacer movimientos circulares, como si estuviera caminando en un patrón específico. Entendí que me estaba mostrando la ubicación exacta donde había ocurrido el ritual que había resultado en su muerte. La magnitud de lo que estaba viendo me golpeó completamente. No solo había sido asesinado, sino que había sido sacrificado como parte de algún ritual esotérico. Los símbolos en la columna eran evidencia de que su muerte había sido deliberada y ceremonial. Sombra regresó a mi lado y me miró con esos ojos brillantes. En ese momento, pude percibir claramente lo que quería. No solo reconocimiento de lo que había sucedido, sino justicia.
Había estado esperando durante más de un siglo por alguien que pudiera entender la verdad y hacer algo al respecto. No sé qué puedo hacer, le dije honestamente. Esto sucedió hace más de 100 años. Las personas responsables están muertas. Sombra se acercó a mí nuevamente y realizó ese gesto de frotar contra mis piernas. Esta vez, la sensación de calor fue más intensa, y con ella vino una comprensión clara. No quería venganza contra personas específicas. Quería que su historia fuera conocida, que su sacrificio fuera reconocido, y que finalmente pudiera encontrar paz. En ese momento, supe que mi papel en esta historia había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo un testigo de fenómenos paranormales. Me había convertido en el confidente y posible redentor de una injusticia centenaria. Sombra se alejó lentamente, dirigiéndose hacia las sombras más profundas del monumento. Antes de desaparecer completamente, se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos brillaron con lo que interpreté como esperanza, y luego se desvaneció gradualmente hasta que solo quedó la oscuridad nocturna. Permanecí allí durante varios minutos, procesando lo que había experimentado. Había tenido un encuentro directo con un espíritu. Había recibido información específica sobre un crimen histórico y había aceptado implícitamente la responsabilidad de hacer algo al respecto. Regresé a mi oficina con la mente llena de preguntas y posibilidades. Sabía que mi investigación había entrado en una nueva fase y que las próximas noches traerían revelaciones aún más significativas. Después de mi encuentro directo con Sombra, todo cambió. No solo mi percepción de la situación, sino mi comportamiento, mi estado mental, incluso mi físico. Era como si el contacto con el espíritu del gato hubiera alterado algo fundamental en mi ser. La primera señal fue que dejé de tener miedo. Donde antes había sentido inquietud y aprensión, ahora sentía una extraña familiaridad con el monumento y sus fenómenos paranormales. Conocía cada sombra, cada sonido, cada rincón donde Sombra podría manifestarse. El lugar se había vuelto tan familiar como mi propia casa, pero con la familiaridad vino una obsesión. Durante mis horas libres, no podía dejar de pensar en Sombra y en lo que había descubierto. Pasaba horas investigando rituales esotéricos del siglo XIX, prácticas de construcción supersticiosas y cualquier información que pudiera ayudarme a entender completamente lo que había sucedido. Mi vida fuera del trabajo comenzó a sufrir. Llegaba a casa después de mis turnos nocturnos completamente agotado, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos verdes brillantes, recordaba las imágenes que Sombra había compartido conmigo, sentía el peso de la responsabilidad que había aceptado. Mis amigos y familiares comenzaron a notarlo. «Te ves diferente», me dijo mi hermana durante una visita. «Más delgado, más pálido. ¿Estás enfermo?» No sabía cómo explicarle que estaba involucrado en resolver un misterio centenario que involucraba el espíritu de un gato sacrificado. En el trabajo, mi productividad cambió drásticamente. Había dejado de hacer las tareas rutinarias de seguridad con la misma diligencia. En lugar de concentrarme en posibles intrusos o actividades sospechosas, pasaba mis turnos esperando las manifestaciones de Sombra y documentando meticulosamente cada fenómeno. Había comenzado a llevar un diario detallado de todas mis experiencias. Cada noche registraba la hora, duración y naturaleza de cualquier actividad paranormal. También había comenzado a hacer mapas del monumento, marcando los lugares donde Sombra aparecía con más frecuencia, donde había visto los símbolos tallados y donde sospechaba que estaba enterrado su cuerpo. Los otros guardias comenzaron a notar mi comportamiento extraño. Carlos, el guardia del turno diurno, me preguntó si todo estaba bien. «Has estado muy callado últimamente», me dijo, «y los supervisores han notado que tus reportes son diferentes, más detallados, pero sobre cosas que no parecen relevantes para la seguridad». Tenía razón. Mis reportes de seguridad habían evolucionado de simples registros de rondas y actividades a documentos detallados sobre fluctuaciones de temperatura, patrones de sombras y actividad animal inusual. Sabía que esto podría causar problemas, pero no podía evitarlo. La situación con Sombra se había vuelto más importante para mí que mi trabajo oficial. La quinta noche después de mi encuentro directo, Sombra apareció nuevamente. Esta vez no hubo acercamiento gradual o juegos de sombras en las cámaras. Simplemente apareció en mi oficina,
sentado en la silla frente a mi escritorio, como si fuera una cita programada. «Hola de nuevo», le dije, sorprendido por lo natural que se sentía hablar con él. «He estado investigando más sobre lo que me mostraste». Sombra me observó con esos ojos brillantes, y nuevamente tuve la sensación de que estaba leyendo mis pensamientos, evaluando mi progreso. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta, pero esta vez no me indicó que lo siguiera. En lugar de eso, regresó a mí y se sentó directamente a mis pies. Esto era nuevo. En nuestro encuentro anterior, había mantenido cierta distancia, como si estuviera siendo cauteloso. Ahora parecía más cómodo conmigo, más dispuesto a estar cerca. Interpreté esto como una señal de que había ganado su confianza. He encontrado más información sobre los rituales que practicaban algunos de los trabajadores, le dije, y creo que entiendo mejor lo que te sucedió. Pero necesito más detalles y voy a ayudarte a encontrar paz. Sombra se levantó y caminó hacia uno de los monitores de seguridad. Se sentó directamente frente a la pantalla que mostraba el lado oeste del monumento, donde había indicado que su cuerpo estaba enterrado. Luego me miró, claramente comunicando que quería que prestara atención a esa área. En la pantalla, pude ver que había algo diferente en la imagen. No era obvio, pero después de noches de observar las mismas vistas, podía detectar sutiles cambios. El área donde Sombra había indicado que estaba enterrado parecía estar brillando ligeramente. No era luz física, sino algo más sutil, como si la piedra misma estuviera emanando una energía muy débil. ¿Estás haciendo eso?, le pregunté. Sombra me miró, y luego regresó su atención a la pantalla. El brillo se intensificó ligeramente, como si estuviera confirmando que sí, él estaba causando el fenómeno. Esto representaba un nuevo nivel de interacción. Sombra no solo se estaba manifestando físicamente, sino que estaba afectando activamente el entorno, manipulando la energía de alguna manera para comunicarse conmigo a través de los monitores de seguridad. Me levanté y salí de la oficina, dirigiéndome hacia el lado oeste del monumento. Sombra me siguió, pero de manera diferente a la vez anterior. Esta vez se movía a mi lado, casi como si fuéramos compañeros en lugar de extraños que se estaban conociendo. Cuando llegamos al área donde había indicado que estaba enterrado, el fenómeno era aún más notable en persona. La piedra no solo parecía estar brillando, sino que emanaba una sensación de calor que pude detectar incluso sin mi termómetro infrarrojo. Era como si la presencia de Sombra estuviera activando algún tipo de energía residual en el lugar. Sombra se acercó a la pared y comenzó a hacer los mismos movimientos de arañar que había hecho antes. Esta vez, sin embargo, pude ver que la piedra estaba respondiendo ligeramente a sus gestos. Líneas muy tenues aparecían donde sus garras espectrales tocaban la superficie, como si estuviera escribiendo con luz invisible. «¿Qué estás tratando de mostrarme?», le pregunté, acercándome a la pared. Las líneas se hicieron más definidas, y lentamente comenzaron a formar patrones reconocibles. No eran símbolos rituales como los que había visto en la columna, sino algo más simple: números. Los números 1908 aparecieron claramente en la piedra, brillando con una luz tenue, pero visible. Debajo de ellos apareció lo que parecía ser un mes, octubre, y finalmente, un día, 31 de octubre de 1908, murmuré. ¿Esa fue la fecha? Sombra se alejó de la pared y se sentó, observándome. Los números continuaron brillando en la piedra durante varios minutos antes de desvanecerse gradualmente. Había recibido información específica sobre cuándo había ocurrido el sacrificio ritual. Esto explicaba por qué los avistamientos de Sombra tendían a intensificarse en octubre. El aniversario de su muerte lo hacía más fuerte, más capaz de manifestarse, y el 31 de octubre no era una fecha aleatoria. Era Samhain, la antigua festividad celta cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. «Entiendo», le dije. Fueron muy específicos sobre el momento. Eligieron la fecha más poderosa para su ritual. Sombra se acercó a mí nuevamente, y esta vez la sensación de calor y gratitud fue abrumadora, pero junto con ella vino algo más: urgencia. Podía sentir que se estaba acercando algo importante, algún tipo de culminación de nuestras interacciones. Regresamos a mi oficina, donde Sombra se instaló en su posición habitual cerca de mi escritorio. Pasé el resto de la noche documentando lo que había aprendido,
pero con una creciente sensación de que mi papel en esta historia estaba evolucionando hacia algo más activo. Ya no era solo un observador que estaba aprendiendo sobre el pasado, me estaba convirtiendo en alguien que tendría que tomar decisiones importantes sobre el futuro. Y con esa realización, vino una mezcla de anticipación y ansiedad que me acompañaría en los días siguientes. Armado con la fecha específica que Sombra me había revelado, mi investigación tomó un rumbo completamente nuevo. El 31 de octubre de 1908 no había sido una fecha aleatoria. Había sido cuidadosamente seleccionada por quienes habían perpetrado el ritual que había costado la vida a Sombra. Regresé a los archivos históricos con renovada determinación. Esta vez, no busqué información general sobre la construcción del monumento, sino registros específicos de lo que había ocurrido en esa fecha particular. Los archivos de periódicos de noviembre de 1908 contenían información que confirmaba mis peores sospechas. Un artículo en La Patria del 2 de noviembre de 1908 mencionaba: los trabajadores del Monumento a la Independencia realizaron ceremonias especiales durante la noche del 31 de octubre, coincidiendo con festividades tradicionales europeas. Las actividades incluyeron la consagración de los cimientos finales, con la participación de varios capataces de origen alemán y austriaco. Esto era evidencia clara de que había ocurrido algo ceremonial esa noche, pero necesitaba más detalles sobre quiénes habían estado involucrados y exactamente qué habían hecho. Busqué en archivos de inmigración y encontré registros de varios trabajadores europeos que habían llegado a México específicamente para trabajar en el monumento. Entre ellos, 2 nombres aparecían frecuentemente en los documentos: Heinrich Müller, un cantero alemán, y Klaus Brenner, un especialista en cimientos de origen austriaco. Ambos hombres habían llegado a México en 1906 y habían trabajado en el monumento hasta su finalización, pero lo más interesante era que ambos tenían antecedentes en construcciones ceremoniales en Europa, incluyendo catedrales y otros monumentos donde se habían practicado rituales de protección durante la construcción. En una colección de cartas personales donadas por familias de trabajadores del monumento, encontré una correspondencia particularmente reveladora. Era una carta de Heinrich Müller a su hermano en Alemania, fechada el 5 de noviembre de 1908. Querido Friedrich, por fin hemos completado la protección del monumento. La ceremonia del 31 fue un éxito completo. El guardián espiritual ha sido colocado en su posición eterna, y el monumento estará protegido por todas las fuerzas que hemos invocado. Klaus y yo estamos satisfechos con nuestro trabajo. Este monumento durará 1000 años. La carta continuaba con detalles técnicos sobre la construcción, pero la referencia al guardián espiritual y la ceremonia del 31 confirmaba que Sombra había sido deliberadamente sacrificado como parte de un ritual de protección. Busqué más información sobre estas prácticas en bibliotecas especializadas en folclore europeo. Descubrí que en la tradición alemana y austriaca medieval, era común enterrar un animal vivo en los cimientos de estructuras importantes para asegurar su protección espiritual. El animal se convertía en el guardián eterno de la estructura. La práctica había sido oficialmente abandonada hacia el siglo XVIII, pero algunos artesanos especializados continuaron practicándola en secreto, especialmente en proyectos de gran importancia. El monumento al Ángel de la Independencia habría sido considerado lo suficientemente importante para justificar tal ritual. También descubrí que los gatos negros eran considerados los guardianes más poderosos en estas tradiciones. Se creía que su conexión natural con el mundo espiritual los convertía en protectores ideales cuando eran sacrificados ritualmente. Pero había un aspecto de estos rituales que me inquietó profundamente. Según las tradiciones, el animal sacrificado permanecía consciente y atado al lugar para siempre. No pasaba a un estado de descanso pacífico, sino que se convertía en un centinela eterno, condenado a vigilar la estructura hasta que fuera liberado por ceremonias específicas. Esto explicaba por qué Sombra había estado manifestándose durante más de un siglo. No era simplemente un espíritu que había permanecido debido a una muerte traumática. Estaba literalmente atado al monumento por el ritual que había causado su muerte. Busqué información sobre cómo se podían revertir estos rituales.
Los textos antiguos mencionaban que el guardián espiritual podía ser liberado mediante una ceremonia de reconocimiento y liberación, realizada por alguien que hubiera sido elegido por el propio guardián. La ceremonia tenía que realizarse en el aniversario de la muerte del guardián y requería elementos específicos. Según las tradiciones, la persona elegida tenía que realizar 3 acciones: reconocer públicamente el sacrificio del guardián, honrar su memoria de manera apropiada y realizar una ceremonia de liberación en el lugar exacto donde había sido enterrado. Mientras investigaba estos rituales, comencé a entender por qué Sombra se había manifestado tan intensamente conmigo. Los textos indicaban que el guardián espiritual tenía la capacidad de elegir a la persona que podría liberarlo, y que esta elección se basaba en la compatibilidad espiritual y la disposición de la persona a aceptar la responsabilidad. Había sido elegido por Sombra para liberarlo de su prisión centenaria. Esta realización me llenó de una mezcla de honor y terror. Era un privilegio haber sido elegido, pero también una responsabilidad inmensa. Si fallaba en realizar la ceremonia correctamente, Sombra podría permanecer atado para siempre, o peor aún, el ritual fallido podría tener consecuencias imprevistas. Continué investigando hasta encontrar los detalles específicos del ritual de liberación. Requería elementos simbólicos: agua bendita para purificar el área, sal para crear un círculo protector, velas blancas para representar la luz espiritual y algo que hubiera pertenecido al guardián o que representara su esencia. También encontré referencias a guardianes de seguridad anteriores que habían trabajado en el monumento. Busqué en archivos de personal y encontré algo extraordinario. Varios guardias anteriores habían reportado experiencias similares a las mías, pero la mayoría había terminado pidiendo transferencias o renunciando antes de que la situación se resolviera. Había un patrón claro. Sombra había estado eligiendo guardianes potenciales durante décadas, pero ninguno había completado el proceso de liberación. Algunos se habían asustado demasiado, otros habían sido escépticos, y algunos simplemente no habían tenido la determinación necesaria para ver el proceso hasta el final. Yo era diferente. Había persistido, había investigado, había establecido una comunicación clara con Sombra. Era el candidato más prometedor que había encontrado en décadas. Pero también descubrí algo perturbador. Los rituales de liberación tenían que realizarse en fechas específicas. El más poderoso era el aniversario de la muerte del guardián, pero si eso no era posible, la siguiente mejor opción era durante el periodo de luna nueva más cercano al aniversario. Consulté un calendario lunar y me di cuenta de que la próxima luna nueva sería en solo 2 semanas. Si quería liberar a Sombra, tendría que actuar pronto, y tendría que hacerlo sin autorización oficial, ya que nunca podría explicar a mis supervisores por qué necesitaba realizar un ritual esotérico en el monumento. Esto significaba que tendría que arriesgar mi trabajo y posiblemente enfrentar consecuencias legales para cumplir con la responsabilidad que había aceptado. Pero mientras más aprendía sobre la situación de Sombra, más urgente se volvía su liberación. Había estado atrapado durante más de un siglo, sirviendo como guardián espiritual de un monumento, incapaz de encontrar paz. Había sufrido lo suficiente. Era hora de que alguien hiciera lo correcto y lo liberara de su prisión eterna. Después de haber descubierto los detalles del ritual que había condenado a Sombra, mi relación con el espíritu del gato cambió dramáticamente. Ya no era solo un observador de fenómenos paranormales. Me había convertido en su confidente y, posiblemente, en su salvador. Las manifestaciones de Sombra se volvieron más frecuentes y sofisticadas. Cada noche, aparecía en mi oficina poco después de medianoche, como si hubiera establecido un horario para nuestras sesiones. Pero ahora, en lugar de limitarse a apariciones visuales, comenzó a manipular el entorno de maneras que nunca había imaginado posibles. La primera vez que noté esta nueva capacidad fue durante mi 7ª noche después del encuentro inicial. Estaba documentando mis investigaciones cuando todas las luces de la oficina comenzaron a parpadear en un patrón específico. No era el parpadeo errático que podría causarse por problemas eléctricos, sino una secuencia deliberada y repetitiva. Sombra estaba sentado en su posición habitual, observándome con esos ojos brillantes. Cuando me di cuenta de que él estaba controlando las luces, comenzó a variar el patrón. 3 destellos rápidos,
seguidos de 2 largos, luego uno corto. Era código Morse. ¿Estás tratando de comunicarte en código Morse? Le pregunté, incrédulo. Las luces parpadearon una vez, lo que interpreté como confirmación. Busqué una guía de código Morse en mi teléfono y comencé a decodificar los patrones. Los primeros mensajes fueron simples. Aquí, ayuda, tiempo. Pero gradualmente, los mensajes se volvieron más complejos y específicos. Una noche, las luces deletrearon: 3 metros oeste columna segunda. Esto me dio coordenadas precisas para la ubicación de su cuerpo. Otra noche, el mensaje fue: ritual luna nueva necesario. Sombra no solo sabía sobre el ritual de liberación, sino que también sabía el momento apropiado para realizarlo. Pero la comunicación a través de las luces era solo el comienzo. Sombra también comenzó a manipular otros elementos del entorno. Los monitores de seguridad comenzaron a mostrar imágenes que no correspondían a las cámaras reales. En lugar de las vistas nocturnas del monumento, ocasionalmente mostraban escenas del pasado, la construcción del monumento, los trabajadores, e incluso fragmentos del ritual que había resultado en su muerte. Estas visiones eran extraordinariamente detalladas. Pude ver las caras de Heinrich Müller y Klaus Brenner mientras preparaban el ritual. Vi cómo habían atraído a Sombra con comida, cómo lo habían tranquilizado y cómo habían realizado la ceremonia que había terminado con su vida. Las imágenes eran perturbadoras, pero también esenciales para entender completamente lo que había ocurrido. Una noche, los monitores mostraron algo particularmente significativo: la ubicación exacta donde habían enterrado a Sombra. Las imágenes revelaron que no había sido enterrado superficialmente, sino que había sido colocado en una pequeña cámara de piedra dentro de los cimientos del monumento. Esta cámara había sido sellada con una losa de mármol específicamente tallada para el propósito. Sombra también comenzó a afectar la temperatura de manera más dramática. Podía crear bolsas de aire extremadamente frío que se movían por la oficina como entidades independientes. Estas masas de aire frío a menudo llevaban olores específicos: el aroma de incienso que había sido usado en el ritual, el olor metálico de las herramientas de construcción, incluso el aroma de los alimentos que los trabajadores habían usado para atraer a Sombra hace más de un siglo. Pero quizás la forma más impactante de comunicación fue cuando Sombra comenzó a proyectar emociones directamente. No era telepático exactamente, pero podía hacer que sintiera lo que él había sentido. La traición cuando se dio cuenta de que las personas en las que confiaba lo habían engañado. El miedo cuando comprendió lo que estaba a punto de suceder. El dolor del ritual mismo. Y la soledad abrumadora de más de un siglo de existencia atrapada. Estas experiencias emocionales eran tan intensas que a menudo me dejaban lágrimas en los ojos, pero también fortalecían mi determinación de ayudarlo. Nadie merecía sufrir de esa manera durante tanto tiempo. Una noche, Sombra realizó su demostración más impresionante de manipulación del entorno. Todos los equipos electrónicos de la oficina, computadoras, monitores, radio, incluso mi teléfono, comenzaron a funcionar de manera coordinada para crear un sonido complejo. No era música exactamente, sino algo más primitivo y poderoso. Era el sonido del ritual que había sido usado para atarlo al monumento. El sonido era escalofriante pero también hermoso de una manera extraña. Tenía elementos de canto gregoriano, pero con tonos más antiguos y primitivos. Era como si estuviera escuchando un idioma que existía antes de las palabras. Una forma de comunicación que se remontaba a los orígenes mismos de la humanidad. Cuando el sonido terminó, Sombra se acercó a mí y realizó esa acción de frotar contra mis piernas. Esta vez, la sensación fue diferente. En lugar de solo calor y gratitud, pude sentir algo que solo podía describir como esperanza. Por primera vez en más de un siglo, Sombra tenía esperanza de que su tormento podría terminar. Entiendo, le dije. Sé lo que necesitas, y sé cuándo necesitas que lo haga. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará contigo una vez que seas liberado? Sombra se alejó de mí y se dirigió hacia uno de los monitores. La pantalla se llenó con una imagen que no era del pasado, sino de algo completamente diferente. Un paisaje sereno bañado por una luz dorada y suave. Había árboles, un arroyo tranquilo,
y una sensación de paz absoluta que pude sentir incluso a través de la pantalla. En la imagen, vi otros gatos jugando libremente en este paisaje idílico. Algunos corrían entre los árboles, otros se acurrucaban junto al arroyo, todos radiando una felicidad que era palpable. Entendí que Sombra me estaba mostrando a dónde iría después de ser liberado, un lugar de descanso eterno donde podría reunirse con otros de su especie que habían encontrado paz. «Eso es hermoso», le dije. «Mereces estar allí después de todo lo que has sufrido». La imagen se desvaneció, y Sombra regresó a mi lado. Esta vez, cuando realizó su gesto de frotar contra mis piernas, la sensación fue de gratitud profunda y confianza completa. Había puesto su destino en mis manos, y sabía que no lo defraudaría. Por el resto de la noche, Sombra permaneció cerca de mí mientras yo terminaba de documentar todo lo que había aprendido. Había establecido una comunicación clara y detallada con él. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer, cuándo lo necesitaba hacer y qué consecuencias tendría. Cuando llegó el amanecer y mi turno terminó, Sombra se acercó a mí una última vez. Sus ojos brillaron con una intensidad que no había visto antes, y por un momento, tuve la clara impresión de que me estaba diciendo adiós temporalmente. Sabía que nuestro próximo encuentro sería diferente. Sería durante el ritual que lo liberaría para siempre. La 9ª noche después de mi primer encuentro con Sombra, marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra comunicación. Ya no se trataba solo de que él me mostrara información sobre el pasado o me guiara hacia ubicaciones específicas. Ahora, Sombra comenzó a enviarme mensajes complejos y específicos sobre lo que necesitaba hacer para liberarlo. Llegué al trabajo esa noche con una sensación de anticipación. Sabía que se acercaba la luna nueva, el momento ideal para realizar el ritual de liberación, y podía sentir que Sombra estaba preparándose para algo importante. Como había llegado a ser habitual, Sombra apareció en mi oficina poco después de medianoche, pero esta vez, su comportamiento era diferente, parecía más urgente, más enfocado. Se dirigió inmediatamente hacia el sistema de monitores y comenzó a manipular las pantallas de manera más sofisticada que nunca. Las 6 pantallas se activaron simultáneamente, pero en lugar de mostrar las vistas normales de las cámaras de seguridad, comenzaron a mostrar símbolos y diagramas. Era como si Sombra hubiera convertido el sistema de monitoreo en una pizarra gigante para comunicarse conmigo. La primera pantalla mostró un diagrama del monumento visto desde arriba, con marcas específicas que indicaban ubicaciones importantes. Pude reconocer la ubicación donde estaba enterrado su cuerpo, marcada con una cruz brillante. También había otras marcas que indicaban los puntos donde se habían colocado elementos rituales durante la ceremonia original. La segunda pantalla mostró una secuencia de símbolos que reconocí de mis investigaciones sobre rituales de liberación. Eran instrucciones específicas sobre cómo preparar el área ceremonial, qué elementos colocar en cada ubicación y en qué orden realizar las acciones. La tercera pantalla mostró fases de la luna, con la luna nueva claramente resaltada. Debajo aparecieron números: 3, 2, 1, 0. Entendí que me estaba dando una cuenta regresiva. Quedaban 3 días hasta la luna nueva, el momento ideal para realizar el ritual. Entiendo, le dije. 3 días. Estaré preparado. Las pantallas cambiaron para mostrar información aún más específica. La cuarta pantalla mostró una lista de elementos que necesitaría para el ritual: velas blancas, sal marina, agua bendita, incienso de sándalo y algo que me confundió inicialmente: un objeto personal mío. ¿Por qué necesitas algo mío?, le pregunté. La quinta pantalla mostró una imagen de 2 figuras conectadas por una línea de luz, una humana y una felina. Entendí que el ritual de liberación requería una conexión personal entre el liberador y el guardián espiritual. Mi objeto personal serviría como ancla para esta conexión. La sexta pantalla mostró algo que me sorprendió: horarios específicos. El ritual tenía que comenzar exactamente a las 3:33 am, la hora tradicional de mayor actividad espiritual. Tenía que completarse antes del amanecer, y cada fase del ritual tenía una duración específica. Sombra se alejó de los monitores y se acercó a mí. Esta vez, en lugar de frotar contra mis piernas, se sentó directamente frente a mí y mantuvo contacto visual constante.
Pude sentir que estaba transmitiendo información directamente a mi mente. No eran palabras exactamente, sino conceptos y comprensiones que aparecían en mi conciencia. Aprendí que el ritual de liberación era extremadamente delicado. Si se realizaba incorrectamente, podría tener consecuencias graves no solo para Sombra, sino también para mí. Si el ritual fallaba, Sombra podría quedar atrapado en un estado aún peor que el actual. En lugar de ser un guardián espiritual con cierta libertad de movimiento, podría convertirse en un espíritu atormentado y peligroso. Y yo, como el liberador fallido, podría quedar permanentemente conectado a él, compartiendo su tormento. Pero también aprendí que si el ritual se realizaba correctamente, no solo liberaría a Sombra, sino que también rompería la conexión entre el monumento y cualquier energía espiritual residual. El monumento seguiría siendo estructuralmente sólido, pero ya no tendría la protección espiritual que había sido construida en él. ¿Eso es malo?, le pregunté. ¿El monumento necesita esa protección? Sombra se acercó a uno de los monitores, que mostró una imagen del monumento en el presente, sólido y magnífico. Luego mostró la misma imagen, pero ligeramente más brillante, más vibrante. Entendí que el monumento había sido construido lo suficientemente bien para durar sin protección espiritual. La energía que había sido construida en él era innecesaria. A través de nuestra conexión mental, también aprendí más sobre la naturaleza de su sacrificio. Heinrich Müller y Klaus Brenner habían creído sinceramente que estaban protegiendo el monumento, pero habían sido motivados por tradiciones obsoletas y supersticiones. El sacrificio de Sombra había sido tanto innecesario como cruel. Sombra me transmitió imágenes de sus últimos momentos como un ser viviente. Habían ganado su confianza durante semanas, alimentándolo y tratándolo con gentileza. Cuando llegó el momento del ritual, había confiado en ellos completamente. La traición había sido tan dolorosa como el sacrificio mismo, pero también me transmitió algo más: perdón. Durante su siglo de existencia como guardián espiritual, había llegado a entender que Müller y Brenner habían actuado según sus creencias, por más equivocadas que fueran. No buscaba venganza, solo liberación y paz. Esta comprensión me llenó de un respeto aún mayor por Sombra. Después de todo lo que había sufrido, había encontrado la manera de perdonar a quienes lo habían lastimado. Era una lección de dignidad espiritual que me humilló profundamente. Sombra regresó a los monitores y mostró una imagen final. Yo mismo, realizando el ritual de liberación, me vi de pie en el lugar donde estaba enterrado, rodeado por los elementos rituales, con Sombra sentado frente a mí. Pero en la visión, Sombra no era transparente como lo había visto siempre. Era sólido, real, como si hubiera recuperado temporalmente su forma física. ¿Eso es lo que pasará durante el ritual?, le pregunté. ¿Te volverás físico nuevamente? Sombra se acercó a mí y realizó su gesto de frotar, pero esta vez la sensación fue diferente. Por un momento, pude sentir contacto físico real. No era mi imaginación. Pude sentir el pelaje suave, el calor corporal, incluso el sonido de un ronroneo muy suave. Entendí que durante el ritual de liberación, Sombra recuperaría temporalmente su forma física. Esto era necesario para que pudiera hacer la transición del mundo espiritual al siguiente nivel de existencia, pero también significaba que el ritual sería más intenso y emocionalmente impactante de lo que había anticipado. Por el resto de la noche, Sombra permaneció cerca de mí mientras yo procesaba toda la información que había recibido. Había pasado de ser un simple observador de fenómenos paranormales a ser el participante principal en un ritual esotérico que liberaría a un espíritu centenario. La responsabilidad era abrumadora, pero también sentía un honor profundo. Había sido elegido para esta tarea y haría todo lo posible para realizarla correctamente. Cuando llegó el amanecer, Sombra se acercó a mí una última vez. Sus ojos brillaron con una intensidad que parecía contener todo lo que había querido decir, pero no podía expresar. Luego, gradualmente, se desvaneció hasta que solo quedó una sensación de calor y gratitud en el aire. Sabía que los próximos 3 días serían cruciales. Tenía que obtener todos los elementos necesarios para el ritual, planificar cuidadosamente cada paso y prepararme mentalmente para una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Con solo 2 días restantes antes de la luna nueva,
Decidí que era hora de hacer un reconocimiento físico del área donde Sombra había indicado que estaba enterrado. Hasta ahora, había confiado en sus manifestaciones y en la información que había encontrado en los archivos históricos, pero necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que estaba debajo de la piedra. Llegué al trabajo esa noche con herramientas adicionales, una linterna más potente, un detector de metales pequeño que había comprado y un endoscopio digital barato que pensé que podría ayudarme a ver entre las grietas de la piedra. Sombra apareció en mi oficina más temprano que de costumbre, como si hubiera estado esperando mi llegada. Su forma parecía más sólida esa noche, menos etérea que antes. Interpreté esto como una señal de que el ritual se acercaba y que su capacidad para manifestarse se estaba fortaleciendo. «Necesito examinar el área donde estás enterrado», le dije directamente. «Necesito entender exactamente qué hay debajo de la piedra antes de realizar el ritual». Sombra se dirigió inmediatamente hacia la puerta, claramente dispuesto a guiarme. Lo seguí hacia el lado oeste del monumento, hacia la sección específica que había identificado como su lugar de entierro. Cuando llegamos allí, Sombra se comportó de manera diferente. En lugar de simplemente indicar el área general, comenzó a caminar en un patrón específico sobre la piedra. Sus pasos formaron un rectángulo perfecto, aproximadamente de 1 metro por 2 metros. Entendí que me estaba mostrando las dimensiones exactas de la cámara donde había sido enterrado. Dirigí mi linterna hacia el área que había marcado y examiné cuidadosamente la piedra. Con la luz intensa, pude ver que efectivamente había diferencias sutiles en el color y la textura. Esta sección había sido instalada después de la construcción principal del monumento, probablemente durante la fase final de la construcción en 1908. Usé mi detector de metales para escanear el área. Los resultados fueron fascinantes. Había una cavidad clara debajo de la piedra, y dentro de esa cavidad había varios objetos metálicos. Algunos parecían ser herramientas de construcción, pero otros tenían formas que no podía identificar. Sombra se acercó a mí y realizó su gesto de frotar, pero esta vez, la sensación vino acompañada de imágenes mentales. Pude ver el contenido de la cámara como si estuviera mirando directamente dentro de ella. Sombra no había sido simplemente enterrado allí, había sido colocado en una cámara ceremonial elaborada. Su cuerpo estaba rodeado por objetos rituales, velas que habían sido encendidas durante la ceremonia, incienso que había impregnado la piedra con su aroma, y varios amuletos metálicos que habían sido colocados para amplificar la energía espiritual. Pero lo más impactante fue ver que no había sido enterrado solo. Había otros objetos en la cámara, herramientas de construcción que habían pertenecido a los trabajadores, fotografías de las familias de Müller y Brenner, e incluso algunas monedas de oro que habían sido ofrecidas como parte del ritual. La cámara había sido diseñada como un santuario permanente, no como una simple tumba. Müller y Brenner habían creído sinceramente que estaban creando un lugar sagrado que protegería el monumento para siempre. Usé mi endoscopio para examinar las grietas entre las piedras, esperando poder ver algo del interior. En una grieta particularmente amplia, logré insertar la cámara varios centímetros. Lo que vi me dejó sin aliento. La cámara estaba exactamente como Sombra me la había mostrado en las visiones. Pude ver claramente su esqueleto, pequeño y delicado, rodeado por los objetos rituales. Pero había algo más. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos tallados. No eran los símbolos aleatorios que había visto en otros lugares del monumento, sino un texto completo en algún idioma antiguo. Fotografié todo lo que pude ver a través del endoscopio. Cuando revisé las imágenes en mi teléfono, pude distinguir varios símbolos que reconocí de mis investigaciones sobre rituales de protección. Había invocaciones en latín, símbolos germánicos antiguos, e incluso lo que parecían ser jeroglíficos egipcios. Müller y Brenner habían combinado tradiciones de múltiples culturas para crear un ritual de protección que consideraban infalible. Había elementos de magia ceremonial europea, tradiciones egipcias de protección de tumbas, e incluso símbolos que podrían haber provenido de prácticas precolombinas que habían aprendido en México. Sombra se acercó a mí mientras yo examinaba las fotografías. A través de nuestra conexión mental, pude sentir sus emociones sobre lo que estaba viendo.
Había una mezcla de tristeza por lo que había sufrido, pero también una sensación de validación. Por primera vez en más de un siglo, alguien estaba viendo y documentando la evidencia de lo que le había sucedido. Esto es horrible, le dije, pero también es evidencia, prueba de lo que te hicieron. Sombra se alejó de mí y se dirigió hacia otra sección de la pared, aproximadamente a 2 metros de la cámara funeraria. Comenzó a hacer gestos hacia un área específica, como si quisiera que examinara algo más. Dirigí mi linterna hacia donde estaba señalando y noté que había una pequeña placa de metal incrustada en la piedra. Estaba tan integrada con la superficie que era casi invisible, pero bajo la luz intensa, pude ver que tenía inscripciones. La placa estaba en alemán, pero pude traducir el texto básico. Aquí descansa el guardián eterno, sacrificado por la protección perpetua de este monumento sagrado. Que su vigilia sea eterna y su poder inquebrantable. H.M. y K.B. 31 de octubre de 1908. Esto era evidencia directa de lo que había sucedido. Müller y Brenner habían dejado una marca permanente de su ritual, oculta pero documentada. Había sido su manera de asegurar que el sacrificio fuera recordado, aunque solo por aquellos que supieran dónde buscar. Fotografié la placa desde todos los ángulos posibles. Esta evidencia física, combinada con las fotografías del interior de la cámara, proporcionaba documentación completa del crimen que había sido cometido más de un siglo atrás. Sombra regresó a mi lado y realizó su gesto de frotar, pero esta vez la sensación fue diferente. Pude sentir una mezcla de gratitud y anticipación. Estaba agradecido de que finalmente alguien hubiera visto y documentado la evidencia de su sacrificio, pero también ansioso por el ritual que lo liberaría. A través de nuestra conexión mental, me transmitió información adicional sobre el ritual de liberación. La cámara ceremonial tendría que ser abierta durante el ritual, no físicamente, sino energéticamente. Los símbolos que habían sido tallados en sus paredes tendrían que ser neutralizados uno por uno, y los objetos rituales tendrían que ser devueltos al mundo espiritual. Esto significaba que el ritual sería más complejo de lo que había anticipado. No era solo cuestión de realizar una ceremonia de liberación. Tendría que deshacer activamente el trabajo ritual que Müller y Brenner habían realizado hace más de un siglo. ¿Seré capaz de hacer todo eso?, le pregunté. Sombra se acercó a mí y mantuvo contacto visual constante. A través de nuestra conexión, pude sentir su confianza completa en mí. Me había elegido específicamente porque sabía que tenía la capacidad y la determinación necesarias para completar el ritual. Pero también me transmitió una advertencia. El ritual sería físicamente y emocionalmente agotador. Estaría canalizando energías espirituales poderosas, y el proceso de deshacer más de un siglo de trabajo ritual requeriría una cantidad significativa de mi propia energía vital. Después del ritual, podría estar débil durante días, y existía una pequeña posibilidad de que el proceso pudiera tener efectos permanentes en mi capacidad para percibir fenómenos espirituales. Podría quedar más sensible a este tipo de experiencias para el resto de mi vida. ¿Vale la pena el riesgo?, le pregunté. Sombra se acercó a mí y realizó su gesto de frotar una última vez. La sensación fue abrumadora. Gratitud, esperanza y una súplica silenciosa que había estado esperando durante más de un siglo por alguien que estuviera dispuesto a tomar ese riesgo. Sabía que no tenía elección. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. En 2 días, durante la luna nueva, realizaría el ritual que liberaría a Sombra de su prisión centenaria, sin importar las consecuencias para mí mismo. Con solo un día restante antes de la luna nueva, decidí hacer una última investigación intensiva para asegurarme de que entendía completamente todos los aspectos del ritual original y su reversión. Había aprendido mucho sobre lo que había sucedido, pero sentía que todavía había piezas faltantes en la historia. Pasé todo mi día libre en los archivos más especializados de la ciudad. Esta vez, no busqué información general sobre la construcción del monumento, sino documentos específicos sobre Heinrich Müller y Klaus Brenner, los hombres que habían perpetrado el ritual. En los archivos de inmigración encontré documentos fascinantes sobre sus antecedentes. Müller no era simplemente un cantero. Había sido miembro de una sociedad esotérica alemana llamada Die Wächter der Steine, los guardianes de las piedras.
Esta sociedad se dedicaba a preservar las tradiciones antiguas de construcción ceremonial que se remontaban a la Edad Media. Brenner tenía antecedentes aún más intrigantes. Había sido aprendiz de un maestro constructor austriaco que había trabajado en varias catedrales góticas, donde se habían practicado rituales de protección. Había llegado a México no solo para trabajar en el monumento, sino específicamente para aplicar estas técnicas tradicionales a un proyecto del Nuevo Mundo. Encontré correspondencia entre Müller y Brenner que databa de antes de su llegada a México. En estas cartas, discutían la importancia de aplicar las antiguas protecciones al monumento mexicano. Habían venido a México con la intención específica de realizar el ritual de protección. Una carta de Müller a su hermano en Alemania, fechada en mayo de 1908, revelaba detalles escalofriantes sobre sus preparativos. Querido Friedrich, hemos identificado al guardián perfecto para el monumento. Es un gato negro de excepcional inteligencia y fuerza espiritual. Los trabajadores mexicanos lo llaman Sombra, y se ha convertido en una presencia querida en el sitio. Esto es ideal para nuestros propósitos, ya que un guardián que es amado por aquellos que protegerá, será más poderoso en su deber eterno. La carta continuaba describiendo cómo habían pasado meses ganándose la confianza de Sombra, estudiando sus hábitos y personalidad. No había sido un sacrificio impulsivo, había sido un plan cuidadosamente ejecutado durante meses. Otra carta, de Brenner a un colega en Austria, era aún más reveladora. El ritual debe realizarse en la fecha más propicia, el 31 de octubre, cuando el velo entre mundos es más delgado. Hemos calculado que la luna nueva de ese mes proporcionará las condiciones energéticas perfectas. El guardián será colocado en una cámara especialmente construida, rodeado de objetos de poder que amplificarán su capacidad protectora. Esta carta incluía diagramas detallados de la cámara ceremonial, los mismos patrones que había visto tallados en las paredes cuando examiné el interior con el endoscopio. Müller y Brenner habían documentado meticulosamente cada aspecto del ritual. Pero lo más perturbador fue encontrar evidencia de que no había sido la primera vez que habían realizado este tipo de ritual. En los archivos de construcción europea, encontré referencias a otros proyectos donde Müller y Brenner habían trabajado juntos, y en varios casos, había reportes de animales domésticos que habían desaparecido misteriosamente durante la fase final de construcción. Habían desarrollado un método sistemático para estos rituales de protección. Llegaban a un proyecto de construcción, identificaban un animal apropiado, ganaban su confianza y luego lo utilizaban como guardián espiritual. El monumento mexicano no había sido un caso aislado. Había sido parte de un patrón que se extendía a través de múltiples países y proyectos. Esta revelación me llenó de una ira que no había sentido antes. Sombra no había sido víctima de un ritual único y mal concebido. Había sido víctima de dos hombres que habían convertido el sacrificio animal en una práctica rutinaria de su trabajo. Pero también encontré información que me dio esperanza. En los archivos de la Sociedad Esotérica de Müller, encontré documentos sobre rituales de liberación. Die Wächter der Steine había desarrollado estos rituales específicamente para casos donde los guardianes espirituales necesitaban ser liberados por razones éticas o prácticas. Los documentos confirmaban lo que Sombra me había comunicado. El ritual de liberación tenía que ser realizado por alguien que hubiera sido elegido por el guardián mismo. No podía ser forzado o realizado por cualquier persona. Requería una conexión espiritual específica entre el liberador y el guardián. También encontré detalles adicionales sobre los riesgos del ritual. Si se realizaba incorrectamente, no solo podría fallar en liberar al guardián, sino que podría crear lo que los documentos llamaban un vacío espiritual en el lugar. Este vacío podría atraer entidades espirituales menos benevolentes que podrían ocupar el espacio que había sido dejado por el guardián liberado. Esto explicaba por qué el ritual tenía que ser realizado con tanta precisión. No era solo cuestión de liberar a Sombra. Era necesario asegurar que el espacio espiritual que había ocupado durante más de un siglo fuera adecuadamente cerrado y protegido. Los documentos también revelaron que el ritual de liberación tradicionalmente incluía una ceremonia de memoria, donde se honraba la vida del guardián antes de su sacrificio.
Esta ceremonia era considerada esencial para el éxito del ritual, ya que permitía al guardián recordar su identidad original antes de ser transformado en una entidad protectora. Armado con esta información adicional, regresé a mi trabajo esa noche con una comprensión completa de lo que enfrentaría. El ritual no sería solo una ceremonia de liberación, sería un acto de justicia histórica que corregiría un crimen centenario. Sombra apareció en mi oficina más temprano que nunca, como si hubiera estado esperando ansiosamente mi llegada. Su forma era más sólida que nunca, casi completamente opaca. Interpreté esto como una señal de que el momento del ritual se acercaba y que sus capacidades espirituales se estaban intensificando. He aprendido más sobre Müller y Brenner, le dije. Sé que no fuiste su primera víctima, y sé exactamente cómo planificaron tu sacrificio. Sombra se acercó a mí y mantuvo contacto visual constante. A través de nuestra conexión mental, pude sentir que ya sabía esta información, pero que estaba agradecido de que yo la hubiera descubierto. Era importante para él que alguien entendiera completamente la magnitud de lo que había sucedido. También me transmitió información sobre otros guardianes espirituales que Müller y Brenner habían creado. Había una red de espíritus atrapados en estructuras a través de Europa, todos víctimas del mismo sistema ritual. Algunos habían sido liberados por personas compasivas a lo largo de los años, pero otros permanecían atrapados. ¿Qué pasará con ellos?, le pregunté. Sombra se dirigió hacia uno de los monitores que mostró una imagen de una red de luz que se extendía a través de un mapa de Europa. Entendí que una vez que fuera liberado, tendría la capacidad de comunicarse con estos otros guardianes y guiar a personas apropiadas hacia ellos para que también pudieran ser liberados. Mi ritual no solo liberaría a Sombra, iniciaría un proceso que eventualmente podría liberar a todas las víctimas de Müller y Brenner. Era una responsabilidad aún mayor de la que había imaginado, pero también una oportunidad de corregir injusticias que se extendían mucho más allá de un solo monumento. El resto de la noche pasó en preparación final. Sombra me guió a través de los elementos específicos del ritual una vez más, asegurándose de que entendiera cada paso. Mañana por la noche, durante la luna nueva, realizaría la ceremonia que había estado preparando durante semanas. Cuando llegó el amanecer, Sombra se acercó a mí por última vez antes del ritual. Sus ojos brillaron con una intensidad que contenía más de un siglo de sufrimiento, pero también esperanza y gratitud. Se desvaneció lentamente, pero no completamente. Pude sentir su presencia residual en el aire, esperando el momento de su liberación. Aquel día se convirtió en un domingo cuando todo había llegado a su fin. Era hora de realizar el ritual. Comencé a recoger los últimos materiales que necesitaba: 7 velas blancas grandes, sal marina pura, una botella de agua bendita de la catedral, incienso de sándalo y, lo más importante, una fotografía mía de la infancia que había guardado en mi cartera durante años. Pasé la mañana repasando cada paso del ritual, memorizando las palabras antiguas que había encontrado en los manuscritos de la sociedad esotérica. No podía fallar. Sombra había esperado demasiado tiempo por la libertad. Llegó la noche más importante de mi vida. Cuando entré al trabajo pude sentir un cambio en el aire. Incluso el monumento parecía diferente bajo las luces nocturnas, como si estuviera conteniendo la respiración antes de un momento histórico. Sombra apareció en el momento en que terminé de revisar todas las cámaras. Su forma estaba más sólida que nunca, casi completamente opaca. Pude ver cada detalle de su pelaje negro, la intensidad de sus ojos verdes, incluso las pequeñas cicatrices en la oreja que había adquirido durante su vida. «Es hora», dije simplemente. Sombra se acercó a mí, y por primera vez pude sentir un ronroneo suave emanando de su forma espiritual. Nos dirigimos hacia el lado oeste del monumento, donde había organizado todos los materiales rituales. Sombra observó cada artículo que había traído, y a través de nuestra conexión mental pude sentir su aprobación. Había elegido todo correctamente. La luna nueva estaba en su punto más bajo, creando una oscuridad perfecta que amplificaba nuestra sensibilidad espiritual. Comencé a formar un círculo con la sal marina, siguiendo el patrón que Sombra me había mostrado. El círculo tenía que rodear completamente el área donde estaba enterrado, pero también incluir espacio para que yo pudiera trabajar dentro de él.
Encendí las 7 velas blancas en puntos específicos alrededor del círculo. Cuando la última vela se encendió, pude sentir un cambio inmediato en la energía del lugar. El aire se volvió más denso, más cargado de posibilidades espirituales. Sombra se posicionó en el centro del círculo, directamente sobre el lugar donde su cuerpo físico había sido enterrado. Su forma comenzó a brillar suavemente, como si estuviera absorbiendo energía de las velas. «Ahora comenzamos», dije, sacando el incienso de sándalo. Cuando el humo comenzó a elevarse, pude ver símbolos espirituales formándose en la bruma, las mismas marcas que había visto talladas en las paredes de la cámara funeraria. A las 3:33 de la madrugada, comencé a entonar las palabras rituales que había memorizado. Eran en latín antiguo, mezcladas con frases en alemán arcaico e incluso algunos símbolos egipcios que tenía que vocalizar. Mi voz resonó extrañamente en el aire denso de la noche. Sombra comenzó a cambiar. Su forma se volvió más brillante, más definida. Pude ver cada detalle de su anatomía felina, pero también pude ver a través de él, como si se estuviera convirtiendo en un ser de luz pura. Las palabras rituales parecían tener vida propia una vez que salían de mi boca. Podía sentir cómo se conectaban con las fuerzas espirituales que habían sido invocadas más de un siglo antes por Müller y Brenner. Pero en lugar de reforzar esos vínculos, las palabras los estaban deshaciendo sistemáticamente. Cuando llegué a la parte del ritual donde tenía que neutralizar los símbolos tallados en la cámara funeraria, algo extraordinario sucedió. Sombra comenzó a moverse en patrones específicos, sus pasos dejando rastros de luz en el aire. Estaba dibujando contrasímbolos, neutralizando cada marca que había sido tallada en las paredes de su prisión. Pude ver a través de su forma translúcida las marcas en la cámara subterránea, comenzando a desvanecerse, una por una. Las invocaciones que habían sido talladas en piedra durante más de un siglo perdieron su poder y desaparecieron. La intensidad de la experiencia me estaba agotando físicamente. Sentía como si estuviera canalizando energía espiritual a través de todo mi cuerpo, y el esfuerzo me estaba dejando mareado y débil, pero no podía parar. Sombra me observaba con esos ojos brillantes, y pude sentir su súplica silenciosa para que continuara. La parte más difícil del ritual llegó cuando tuve que devolver los objetos rituales que rodeaban el cuerpo de Sombra. Estas no eran cosas físicas que pudiera tocar, eran elementos espirituales que habían sido colocados en la cámara durante el ritual original. Tuve que visualizar cada elemento y conscientemente liberarlo de su función protectora. Cuando terminé de neutralizar la última de las invocaciones protectoras, algo dramático sucedió. Sombra se volvió completamente sólido. Ya no era una forma espiritual translúcida. Era un gato real, físico, que podía tocar y sentir. Se acercó a mí e hizo algo que nunca olvidaré. Ronroneó. No era el ronroneo espiritual que había sentido antes, sino el sonido real, físico, vibrante de un gato contento. Extendí mi mano y fui capaz de acariciar su pelaje. Era suave, sedoso e increíblemente cálido. Sombra, susurré, eres libre. Sombra se alejó de mí y se dirigió hacia el borde del círculo ritual. Cuando llegó a las velas, se volvió para mirarme una última vez. Sus ojos verdes brillaron con una inteligencia y gratitud que trascendían cualquier cosa que hubiera visto antes. Entonces, algo mágico sucedió. Sombra comenzó a desvanecerse, pero no de la manera fantasmal que conocía. Se desvaneció como si estuviera siendo absorbido por una luz dorada y cálida que apareció encima de él. Era la misma luz que había visto en los monitores cuando me mostró a dónde iría después de ser liberado. A través de nuestra conexión mental, pude sentir su paz, su alegría, su gratitud. Después de más de un siglo de servir como guardián espiritual contra su voluntad, finalmente podía descansar. Pero antes de desaparecer completamente, Sombra me envió un último mensaje mental. No eran palabras, sino comprensiones que se asentaron en mi conciencia. Los otros guardianes espirituales creados por Müller y Brenner comenzarían a manifestarse ante personas apropiadas. Mi acción había creado una ruptura en la red espiritual que los mantenía prisioneros. Durante los próximos meses y años, otras personas en otras ciudades encontrarían espíritus similares que necesitaban liberación. Había iniciado un movimiento de liberación que se extendería por toda Europa.
No era solo el final de la historia de Sombra, era el comienzo de un proceso de justicia histórica que corregiría décadas de injusticia. La luz dorada que rodeaba a Sombra se intensificó hasta que tuve que cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, había desaparecido completamente, pero en el aire permaneció un aroma suave de flores silvestres y una sensación de paz que nunca había experimentado. En los días siguientes al ritual, experimenté efectos que Sombra me había advertido. Estaba física y emocionalmente agotado, como si hubiera corrido un maratón. Dormí casi 18 horas después de llegar a casa, y cuando desperté, me sentía diferente. Mi percepción espiritual había cambiado permanentemente. Podía sentir presencias espirituales en lugares donde nunca las había notado antes. No era algo alarmante, era más como haber desarrollado un sexto sentido para el mundo espiritual. Podía sentir cuando los espíritus estaban presentes, pero también podía sentir cuando encontraban paz. En el trabajo, el monumento se sentía completamente diferente. La energía espiritual que había impregnado el lugar durante más de un siglo había desaparecido. Ya no había corrientes de aire frío inexplicables. No había sombras que se movieran extrañamente. No había esa sensación persistente de estar siendo observado. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notar la diferencia. «Este lugar se siente más ligero», dijo Carlos un día. «Es como si una tormenta hubiera pasado y ahora el aire estuviera limpio». Continué trabajando como guardia de seguridad en el monumento, pero ahora era realmente un trabajo normal. No había más fenómenos paranormales que documentar. No había más misterios que resolver. Era simultáneamente un alivio y una sensación de vacío. 3 semanas después del ritual, recibí un mensaje inesperado. No era un mensaje normal, era una sensación mental suave, como las que había experimentado con Sombra. Cuando me concentré en ella, pude percibir que venía de lejos, de otro país. Era otro guardián espiritual, similar a Sombra, que había sido creado por Müller y Brenner. Estaba comenzando a manifestarse ante una persona en Alemania, una mujer que trabajaba como guardia de seguridad nocturna en una catedral antigua. Sombra había cumplido su promesa y estaba guiando a otros guardianes hacia sus propias liberaciones. En los meses siguientes, recibí más de esas sensaciones mentales suaves. Cada una me informaba sobre otro guardián espiritual que había sido liberado, otra persona que había encontrado el valor para realizar un ritual similar al que yo había hecho. Comencé a documentar estas experiencias, creando una red informal de personas que habían encontrado espíritus similares. Descubrí que había una comunidad global de personas que habían experimentado fenómenos paranormales relacionados con vínculos espirituales históricos. Mi experiencia con Sombra me había dado una perspectiva única sobre estos fenómenos. Ya no era solo alguien que había encontrado un fantasma, era alguien que entendía la diferencia entre espíritus que necesitaban ayuda y aquellos que podrían ser peligrosos. Comencé a viajar ocasionalmente para ayudar a otras personas que enfrentaban situaciones similares. No era un trabajo formal, era más como una vocación que había encontrado a través de mi experiencia con Sombra. Cada caso era diferente, pero todos compartían elementos similares. Espíritus que habían sido injustamente aprisionados por rituales humanos, personas que habían sido elegidas por esos espíritus para ayudarlos, y la necesidad de corregir injusticias históricas. El trabajo era física y emocionalmente exigente, pero también era increíblemente gratificante. Cada espíritu que ayudaba a liberar era una pequeña pieza de justicia histórica, una corrección de errores que habían sido cometidos por personas que creían que estaban haciendo lo correcto. 2 años después del ritual que liberó a Sombra, recibí una visita inesperada en mi casa. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que dijo llamarse Profesor Heinrich Zimmermann. Dijo que era descendiente de Heinrich Müller y que había pasado décadas rastreando las consecuencias de las acciones de su ancestro. Mi bisabuelo dejó diarios detallados sobre sus rituales, me dijo. Cuando llegué a estos diarios después de su muerte, quedé horrorizado por lo que descubrí. He pasado décadas tratando de encontrar maneras de corregir el daño que causó, y el profesor Zimmermann había creado una fundación dedicada a localizar y liberar los espíritus que habían sido aprisionados por Müller y Brenner. Había oído hablar de mi trabajo a través de la red informal que había desarrollado y quería ofrecer apoyo formal para estos esfuerzos. Usted entiende que esto no es solo sobre liberar espíritus individuales,
me dijo. Es sobre corregir una filosofía completa que trataba a otros seres conscientes como herramientas para ser utilizadas por humanos. Tenía razón. Mi experiencia con Sombra me había enseñado que todos los seres conscientes, independientemente de su naturaleza, merecían dignidad y libertad. Los rituales de Müller y Brenner habían estado basados en la creencia de que los humanos tenían el derecho de usar otros seres para sus propios propósitos, sin considerar el sufrimiento que esto causaba. El profesor Zimmerman me ofreció fondos para que pudiera viajar más libremente y ayudar a más personas. También me dio acceso a bibliotecas especializadas donde había manuscritos originales sobre los rituales de su bisabuelo. Acepté su oferta, pero con una condición. Cualquier trabajo que hiciera sería hecho en nombre de Sombra. Él había sido mi maestro en este mundo espiritual, y cualquier justicia que pudiera hacerse debería honrar su memoria. 5 años después de liberar a Sombra, había ayudado en la liberación de más de 30 espíritus similares en 12 países diferentes. Cada experiencia había sido única, pero todas habían compartido elementos de la historia de Sombra: sacrificio injusto, aprisionamiento espiritual y la necesidad de reconocimiento y justicia. Mi vida había cambiado completamente. Ya no era un simple guardia de seguridad. Me había convertido en un especialista en liberación espiritual, trabajando con personas de todo el mundo que enfrentaban situaciones similares a la mía. Pero nunca había olvidado el monumento donde todo había comenzado. Una vez al mes, regresaba a trabajar un turno nocturno como guardia de seguridad, no porque necesitara el trabajo, sino porque quería mantener viva la memoria de lo que había sucedido allí. Una noche, durante una de esas visitas, algo extraordinario sucedió. Era una noche de luna nueva, exactamente como la noche en que había liberado a Sombra. Estaba sentado en la misma oficina, mirando los mismos monitores, cuando sentí una presencia familiar. No era Sombra. Sabía que él había encontrado paz y nunca regresaría. Pero era algo relacionado con él, un mensaje que atravesaba el tiempo y el espacio. En las pantallas de los monitores apareció una imagen que me hizo llorar. Era Sombra, pero no como el espíritu atormentado que había conocido. Era Sombra como debería haber sido si hubiera vivido una vida natural, viejo, contento, rodeado de otros gatos en un lugar de paz infinita, y a su lado estaban todos los otros espíritus que habían sido liberados a lo largo de los años. Cada guardián espiritual que habíamos ayudado a liberar estaba allí, no como prisioneros, sino como seres libres que habían encontrado la paz que merecían. Sombra se acercó a la cámara y me miró directamente a través de la pantalla. Sus ojos verdes brillaron con la misma inteligencia y gratitud que recordaba, pero ahora también con una paz profunda que nunca había visto antes. A través de la pantalla, pude sentir su mensaje final: gracias por liberarme, gracias por liberar a los otros, gracias por mostrar que la justicia puede atravesar el tiempo, gracias por honrar mi memoria. La imagen se desvaneció lentamente, pero la sensación de paz y gratitud permaneció. Había cumplido mi misión. No solo había liberado a Sombra, sino que había iniciado un movimiento que había corregido décadas de injusticia histórica. Epílogo: la memoria eterna. Hoy, 10 años después de mi primera noche en el monumento, continúo trabajando en liberación espiritual. Pero ahora es diferente. Ya no son casos urgentes de espíritus aprisionados por rituales humanos. Esos casos se han vuelto raros, casi extintos. Mi trabajo actual es más sobre educación y prevención. Trabajo con personas que experimentan fenómenos paranormales, ayudándoles a distinguir entre espíritus que necesitan ayuda y aquellos que podrían ser peligrosos. Enseño sobre la importancia de tratar a todos los seres conscientes con dignidad y respeto. Escribo esta historia no solo para documentar lo que sucedió, sino para honrar la memoria de Sombra y todos los otros espíritus que fueron injustamente aprisionados por rituales humanos. Sus historias merecen ser recordadas, no como leyendas paranormales, sino como ejemplos de injusticia histórica que fue corregida a través de la compasión y la determinación. El monumento al Ángel de la Independencia aún se alza magnífico en la Ciudad de México. Visitantes de todo el mundo vienen a admirar su belleza y su importancia histórica, pero ahora, cuando lo miro, veo algo más que una obra de arte impresionante.
Veo un lugar donde la justicia triunfó sobre la injusticia, donde la compasión superó la crueldad, donde un hombre común tuvo la oportunidad de corregir un error histórico. Veo un monumento no solo a la independencia de México, sino a la liberación de todos los seres que habían sido injustamente aprisionados. Y a veces, en noches de luna nueva, cuando el viento sopla suavemente entre las columnas del monumento, puedo jurar que siento un ronroneo muy suave en el aire. No es sombra regresando de su paz eterna, es solo el eco de su gratitud, un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre puede encontrar un camino. La historia de Sombra había terminado, pero su legado continuaría para siempre. Cada espíritu liberado, cada persona que aprendió sobre la importancia de la compasión, cada ritual de injusticia que fue corregido, era parte de su legado. Y al final, eso era lo que importaba. No las manifestaciones paranormales o los fenómenos sobrenaturales. Era el triunfo de la justicia sobre la injusticia, el amor sobre el miedo, la libertad sobre la esclavitud. Sombra había encontrado su paz eterna, y yo había encontrado mi propósito en la vida. No podía haber final más perfectamente satisfactorio.